Buenas noches, vamos a iniciar este tiempo de enseñanza de nuestro discipulado. Te voy a invitar ahí donde estás, que cierres tus ojos. Vamos a orar y dejar este tiempo en manos del Señor. Padre eterno, Dios de toda la creación, te damos gracias porque podemos ver tus misericordias y bondades día tras día, Señor, y hoy has guardado nuestras vidas, nos has prosperado, nos has cuidado y nos has permitido llegar a esta hora, Señor, en este momento. Te rogamos, Señor, que tu presencia esté en este lugar, que tu Espíritu Santo guíe todo lo que se tenga que decir. Señor, que tú traigas oídos atentos, ojos abiertos, Señor, espiritualmente para recibir. Que pongas espíritus perceptibles, Señor, a tu voz y a tu mover, Espíritu Santo. Detén a toda aquella persona que quiera estorbar, que quiera distraer, que quiera interrumpir o cualquier comentario fuera de lugar, Señor. Sea detenida esa maquinación en tu nombre. Y Señor, por un tiempo de paz y de enseñanza tuya. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Continuando con los temas que hemos visto, hoy nos toca la lección 6, que es presentando nuestros cuerpos. Hemos visto ya parte de la mente, vamos a ver las emociones, pero hoy vamos a hablar de este cuerpo físico que tenemos, hasta dónde está expuesto, susceptible o utilizado para bien o para mal. Y a veces el cuerpo físico no entendemos que está relacionado con nuestra parte espiritual. Somos seres tripartitas, habitando en un cuerpo, teniendo un alma y que recibimos un espíritu de parte de Dios. Y entender la diferencia entre cuerpo y carne, que en la palabra el término es el mismo para ambas connotaciones. Entonces vamos a revisar esa parte también. Muy bien, vayamos primeramente a Génesis 2:7, que es donde parte todo esto. Dice Génesis 2:7: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Dios creó en el principio a Adán del polvo de la tierra, y de ahí todos nosotros, todas las generaciones que vinieron de esto, los que tenemos un cuerpo como el de Adán, y que tenemos respiración que nos puso Dios, somos parte de esta creación que Dios hizo desde el polvo de la tierra. Y nos dio 3 funciones esenciales. Tenemos la responsabilidad delante de Dios de procrear la tierra, sojuzgarla y gobernarla. Y para ello, vamos a ver el Génesis 1, 27 y 28, dice: creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Hay 3 cosas que Dios nos dio, 3 funciones esenciales, que son identificarnos nosotros como una persona singular, o sea, cada quien somos una persona. Participamos del orden creado, no fuimos creados ahí nada más una creación y ¿para qué existe? No sé, pero ahí la tengo, ¿no? No, Dios nos hizo con un propósito y nos dio la capacidad de comunicarnos con la creación y otros seres. Dios no nos hizo ermitaños, no nos hizo ajenos a las personas que son como nuestros semejantes, que son como nosotros, con las cuales nos relacionamos, familiares, amigos, compañeros, cualquier persona que tú veas que tiene un cuerpo físico, con ellos nos relacionamos. También nos relacionamos con la creación. Lo más visible, lo más palpable, lo más cercano que tenemos es, si tú tienes mascotas, te estás relacionando con creación de Dios. Si tú tienes plantas, te estás relacionando con creación de Dios. Si tú disfrutas el paisaje, disfrutas días de campo,
te estás relacionando con la creación de Dios. Si un amanecer te sorprende, te estás relacionando con la creación de Dios. Entonces, si entendemos que Dios nos dio una responsabilidad de procrear, y eso se lo dio a Adán, de procrear, multiplicarse, llenar la tierra, sojuzgarla y gobernarla, podríamos entender parte del propósito divino de Dios en nosotros, y por lo cual nos dio un cuerpo físico. No nos hizo, ¿por qué no somos espíritus y Él es espíritu? Bueno, pues porque una creación que hizo que estamos en un terreno material, natural, Dios tenía que darnos un envase, voy a poner esa expresión, un envase para poder vivir en esta creación que Él hizo. Entonces, nosotros tenemos la responsabilidad delante de Dios de gobernar y sojuzgar la tierra a través de nuestra apariencia, que sería nuestra identificación. Dios nos hizo como somos. ¿Somos iguales a un chango? No, no somos iguales a un chango. No descendemos del mono. Si descendíamos del mono, el mono hubiera tenido en la creación un papel preponderante de principal y de dominio sobre las demás. No fue así. Dios nos hizo a nosotros diferentes a toda su creación. A nosotros, fíjense, toda la creación dice la palabra que Dios habló y fueron hechas las cosas. Y nosotros, a diferencia de la creación, fuimos moldeados por Dios mismos. Dios tomó tierra y la modeló, hizo barro y le dio forma. ¿Cuántos de nosotros hemos ido a la playa, por ejemplo, y agarramos la arena y estamos haciendo ahí figuras? Bueno, esa es la parte que Dios nos dio una identificación y una apariencia. Y esa parte de identificación también, Dios nos hizo hombres, ¿no? Hombres y mujeres, hablando de géneros, pero nos hizo humanos, somos hombres. Dios creó al hombre y nos dio una identidad. No somos, y no me quiero meter en un tema espinoso, no por temor, sino por respeto, pero Dios nos dio una apariencia y una identificación. El hombre es hombre dentro de un cuerpo con apariencia de hombre, con identidad de hombre. A la mujer es mujer con una identidad de mujer dentro de un cuerpo de mujer. ¿Para qué? Para comunicarnos. Nuestra apariencia está diseñada para procrear, sojuzgar y gobernar la creación que Dios hizo. Hay personas que toda esa identidad de género va en contra de la voluntad de Dios, obviamente, de entrada, pero hay personas que se creen caballos que tienen la identidad de un animal dentro de un cuerpo humano. No es posible. Dios no nos hizo así. Si hubiera sido eso, entonces, vuelvo al punto, desde el principio de la creación, Dios hubiera hecho personas identificadas con algún tipo de animal o con la identidad de todas las entidades de hoy, de las identidades de género que literalmente va en contra de la voluntad de Dios y del diseño original que el enemigo se ha encargado de pervertir. Ahorita vamos a hablar un poquito al respecto. También para procrear la tierra, bueno, la procreación viene de un hecho natural que Dios hizo hombres y mujeres para poder tener encuentros íntimos, de los cuales, o relaciones sexuales, de los cuales viene la fecundación de un óvulo y que permite que toda esta generación humana que somos, toda esta humanidad, se puede ir multiplicando. No hay otra manera. Sí, hoy los avances dicen que a lo mejor por in vitro puede ser, inseminación artificial puede ser, sí, pero el principio es el mismo. El espermatozoide de un hombre con el óvulo de una mujer. No hay otra forma en que nos podamos multiplicar y llenar la tierra. Ahora, y el tercer punto es, nos dio una comunicación que nos permite relacionarnos con otras personas. Si no hubiera forma de comunicarnos, sería difícil que la tierra pudiera haber sido poblada como fue desde el Génesis, de acuerdo al mandamiento que le fue dado a Adán y a Eva: multiplicaos y llenar la tierra. Dice el texto que veíamos: fructificad y
multiplicados, y fructificar es dar frutos. Y de esos frutos, bueno, que esos frutos a su vez den más frutos, y esos frutos dan más frutos, y así. Y llenar la tierra, toda su creación. Y 3 indicaciones que da, bueno, dos más, que es sojuzgar. Sojuzgar significa, en el término del diccionario de la Real Academia Española, hay que traer eso. Sojuzgar viene de dominar, sujetar, controlar, en este caso, la tierra. Pero por ahí había una definición que me llamó mucho la atención, que es con uso de la fuerza si fuera necesario. O sea, no hay forma de que las cosas nos dominen a nosotros. Hace un tiempo mi hijo compartía esto y decía, fuimos creados para que toda la creación se someta a nosotros, que esté debajo de nosotros y no por nosotros imponernos sobre ellos o querer gobernar desmedidamente, no, sino desde el principio que Dios estableció en la creación de que todo fue creado para nosotros y todo fue puesto bajo nuestra autoridad, bajo nuestro gobierno, bajo nuestro señorío, bajo nuestra autoridad. Nosotros somos. ¿Qué fue lo primero que hizo Adán? Adán se encargó de poner nombres y literalmente dijo, yo te voy a llamar así. Imagínense al león, a ti te voy a llamar el león. No, el león diciendo, no, Adán, ese nombre no me gusta, no, ponme otro, ¿no? Adán dijo, tú vas a ser león, punto. Cuando un señor no se pone a discutir con los sirvientes. Un señor no dice, oye, sirviente, tráeme un vaso de agua. No quiero, señor. Tráeme un vaso de agua. Bueno, te lleva por uno chiquito. Y imagínense al señor diciendo, bueno, si tú quieres tráeme un vaso chiquito, está bien. No, el señor dice, tráeme un vaso con agua, y ¿qué hace el siervo? Va y trae el vaso de agua. Si ustedes han visto, por ejemplo, esta serie de La Familia Peluche, Excelsa, que es la sirvienta, ha perdido completamente los patrones, Ludovico y se fue el nombre, bueno, ¿saben a quién me refiero? Han perdido completamente la autoridad sobre Excelsa, que dice, no, oye, Excelsa, necesito que hagas esto. No, yo nomás soy la sirvienta. Pues para eso estás. En el gobierno de Dios, que nos dio la autoridad sobre la creación de señorear, no es para que lo creado se enseñoree de nosotros y nosotros señoreemos sobre lo creado. Cuando el hombre falló, cuando el hombre cayó, cuando el hombre pecó delante de Dios, en vez de volverse un socio, un responsable de parte de Dios para gobernar el mundo, decidió hacer las cosas a su manera dentro de todo lo creado, resultando en un caos, ¿no? La tierra desde la creación no ha evolucionado, sino se ha erosionado, ha ido a menos. ¿Han crecido o han surgido nuevas especies? No. ¿La tierra está fructificando y dando más? No. Al contrario, la tierra se ha erosionado, se ha desgastado, han desaparecido especies, tanto animales como vegetales. Hoy la contaminación está destruyendo ecosistemas completos y no vamos hacia mejor, sino vamos hacia peor. ¿Por qué? Porque el hombre, al quitar el gobierno que Dios le había dado y querer poner su propio gobierno a través del pecado que entró, ha venido a deteriorar la creación que Dios nos dio. Y en ese deterioro también va implícito nuestro cuerpo. El cuerpo, ahorita lo vamos a ver, no fue creado para mal, fue creado para bien. Vamos a ver, hay dos definiciones o dos, la misma palabra traduce en la Biblia dos cosas diferentes. Cuando se habla de la carne, en la Biblia puede ser, y hay que entender la connotación, que puede estar hablando del cuerpo físico o la naturaleza
pecaminosa. Vamos a ver, a desglosar esto un poquito y diferenciar las dos. El cuerpo físico fue creado para bueno, ¿no? Dios lo creó perfecto. Es tan perfecto el cuerpo que Dios diseñó que lo hizo a su imagen. Y ahorita vamos a ver algunas cosas también importantes. Pero si lo hizo a su imagen, ¿era para hacerlo malo? No. Dios hizo el cuerpo bueno. De hecho, lo hizo tan bueno que pensó tan en el futuro que es la base para tener un cuerpo glorificado, el cuerpo que tú y yo tenemos. Pero al pecar, el cuerpo fue afectado. Y ahorita vamos a ver. Aunque el cuerpo en sí no es malo, sí es débil. Sí somos propensos y susceptibles a la carne, y esto es, a la naturaleza pecaminosa. Dice 2 Corintios 4:11, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, esto es, en nuestro cuerpo. Oye, pero ¿cómo se va a manifestar Cristo en nuestro cuerpo? Bueno, pues vamos a verlo. Y viene de un principio muy básico. El cuerpo no fue hecho para pecar. El cuerpo fue hecho para ser útil para Dios. Mateo 19:6. Así que ya no son más dos, sino una sola carne, y está hablando del cuerpo físico, un solo cuerpo. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Cuando está hablando de un término de la carne, de la naturaleza pecaminosa, vamos a ver ejemplos. Gálatas 6:8 dice, porque siembra para su carne, de la carne segará ¿qué? Corrupción. Más el que siembra para el espíritu, del espíritu segará para vida eterna. Si tú en tu naturaleza pecaminosa siembras para pecado, ¿qué vas a cosechar? Pecado, ¿no? Y recordemos que la paga del pecado, al fin del pecado es la muerte, esto es corrupción. Efesios 2:3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, en los deseos de nuestro cuerpo, está hablando de nuestra naturaleza pecaminosa, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y aquí Pablo está estableciendo una diferencia que hay entre los que viven todavía conforme a los deseos de la carne y los que viven conforme al Espíritu de Dios. El cuerpo no es malo, pero la carne, que es la naturaleza pecaminosa, sí lo es. El cuerpo puede hacer el bien si no está dominado por la carne. Si nosotros a nuestro cuerpo, y yo creo que nosotros cuando nos hemos alcanzado a vivir a un nivel de santidad y entrega y compromiso con Dios, vivimos de una manera que tendemos a pecar menos o a no pecar, ¿no? ¿Por qué? Porque el dominio de nuestro cuerpo, que es a través del Espíritu, hace que la carne, nuestra naturaleza pecaminosa, mengue, ¿ok? Dice, fíjense qué importante es el cuerpo que Dios hizo, hablando de ese cuerpo físico. Génesis 1:31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Para el día sexto el cuerpo humano, el ser humano ya había sido formado y hecho. Dios no nos hizo malos en nuestro cuerpo. Dios no nos dio un cuerpo para pecar, ¿no? Como para decirle a Dios, no peco por ese cuerpo que me dices. No es cierto. Tan importante y tan perfecto fue el cuerpo que Dios nos dio, que fíjense, Jesús tomó forma de hombre, esto es, tomó forma de cuerpo humano. Si el cuerpo humano fuera malo, ¿Jesús hubiera hecho como nosotros? No. Jesús se hizo humano y habitó entre nosotros en base al diseño original, a semejanza, a imagen de Dios, pero sin pecado. Dice Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Esa carne es cuerpo físico,
y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esta frase de Juan es, yo soy testigo y somos testigos de que Él anduvo entre nosotros, siendo como nosotros en cuanto a lo físico, pero sin pecado, en el cual se manifestó la gracia y la verdad celestial. El mismo Jesús compara a la iglesia como un cuerpo, y un cuerpo como que tú y yo conocemos, cabezas, brazos, pies, manos, etcétera. Fíjense, dice Efesios 1, 22, 23, y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena, que todo lo llena en todo. Cuando está hablando de manos, cabeza, pies, etcétera, entendemos a qué la referencia que está haciendo, al cuerpo que tú y yo conocemos físicamente. Y lo que les decía ahorita, creó un cuerpo tan bueno, tan perfecto en el diseño original, que puso eternidad en nosotros, dice Romanos 8:23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, este cuerpo físico. Jesús, cuando resucitó, no resucitó y se manifestó espiritualmente, sino su cuerpo fue glorificado. El cuerpo que fue puesto en la tumba, que había muerto, que había dejado de respirar, que es la connotación que se da cuando un cuerpo está muerto, que ya no respira, regresó a la vida. Ese cuerpo fue el que salió de la tumba. Con ese cuerpo fue que se presentó a sus discípulos, que se presentó a las mujeres. Con ese cuerpo fue cuando se puso entre sus discípulos y dijo: oye, Tomás, ven, ¿dudas de mí? Mira, ven la herida en mis manos, mete tu mano en mi costado y ve que soy yo, ¿no? Si fuera espíritu hubiera podido hacer esta petición a Tomás de aquí: ¿vienes a comprobar que soy? Mira, tócame, aquí estoy, no soy un fantasma, soy real. Es más, dice la palabra que sentándose pidió de comer y dio gracias por los alimentos. Cuando se encuentra con los discípulos que ellos estaban pescando en Juan, dice que después de darles indicaciones de que pescaran y todo esto, y que Pedro sale y todos, dice que tenía sobre las brasas pescados, ¿no? Y que les dijo: vengan y coman. Está hablando de un cuerpo físico. Un cuerpo, si no fuera cuerpo, no tendría hambre, ¿no? Ok. Entonces, si entendemos que el cuerpo es bueno en su creación, Dios lo hizo bueno de un principio, hay una condición del cuerpo después de la carne que toma el control. Esto es el estado de pecado que tenemos. Recuerda que el pecado es un estado que nos mantiene alejados de Dios, del Padre. Entonces, este cuerpo, que si no es controlado por nuestros deseos, tiene la capacidad de ser utilizado y ser útil para la gloria de Dios, para su uso a los propósitos divinos. Ahora, nuestro cuerpo contra nuestra carne se contraponen, sí, tienen una lucha, sí. Si dejamos que la carne, nuestro deseo de pecar, nuestra concupiscencia domine, se va a manifestar en nuestro cuerpo. Vamos a ver. Las tres funciones del cuerpo para comunicarse con el mundo son la identificación, cómo somos, nuestra apariencia, dijimos, la participación, cómo nos relacionamos con la creación, y la comunicación, cómo nos comunicamos con todos los demás seres humanos. El cuerpo tiene el potencial para ser usado para la gloria de Dios. Y aquí quiero hacer notar algo. Si han visto la película de Lucy, y eso ya lo comentado en otras ocasiones, pero bueno, buena relación. Se ha comprobado que nuestra mente humana, o sea, esta masa grisácea que está en nuestra cabeza,
que hace todas las operaciones mentales, de meditación, de pensamientos, de disco duro que guarda información. Toda la capacidad que tiene este cerebro que tenemos, en promedio es 10-12%. Los más sabios hombres en la Tierra, los más que más han utilizado la masa encefálica, esto es su mente, han llegado a un 18-20% y ya tienden a la locura. Imagínense, si ocupando un 20% tienden a la locura, es porque en la limitante física que tenemos, solamente Dios ha permitido que hombres lleguen a esa capacidad de intelecto sin alcanzar a entender a plenitud la parte de todo lo que Dios hizo, ¿no? Pero Dios ya nos dio esta capacidad en la físicamente para que cuando su cuerpo sea glorificado, se libere esa capacidad total. En esa película de Lucy, habla de qué ocurriría si ocupáramos más de nuestras capacidades mentales, un 30, 40, 50, hasta llegar a un 100%, y vemos cómo este personaje va cambiando conforme va pasando la película. No está muy alejado de la realidad. Cuando alcancemos esa 100% del uso de nuestra mente, dice que lo que no entendemos, estando en la presencia de Dios, vamos a entender las cosas que nos han sido ocultas al día de hoy, y no porque nos sean ocultas, porque Dios quiera ocultarla, porque no nos lo quiera revelar, sino porque no tenemos la capacidad de entender. Si hoy con cosas pequeñas nos es difícil entender la soberanía de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, es porque nuestra mente finita no alcanza a entender al Dios infinito por la limitante que tiene. Pero cuando esa naturaleza pecaminosa deja de estorbar o quiere dominar, hace que se genere una lucha por el dominio del cuerpo. Dice Romanos 7, 18, 24. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, está hablando del cuerpo, no mora el bien. Y no mora el bien no porque Pablo no quiera que more, sino por la naturaleza pecaminosa que tenemos desde la creación, a través de Adán que pecó, es que tenemos esta situación de que no mora el bien en nosotros. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y está hablando de la parte física. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, y miembros está hablando de su cuerpo, que se revela contra la ley de mi mente, contra la ley de mi mente, y la mente está en la parte del alma, la parte almática, y cuando habla de miembros está hablando del cuerpo físico, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, esto es, el pecado manifestado en nuestro cuerpo. Dice el verso 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? No está hablando de la parte almática, está hablando del cuerpo físico. Dice, ¿quién me librará de ese cuerpo de muerte? La carne, la naturaleza pecaminosa, tiende a usar los sentidos y deseos normales del cuerpo para dominarle. Esas ambiciones han dominado en algún momento de la vida en diferentes áreas, como puede ser la comida, el sexo, trabajo, dinero, deportes, belleza, televisión, educación, todas esas cosas que entran, vestir, etcétera, por la parte física. Una persona que come mucho, ¿de dónde viene este desorden? De su pensamiento pensando en comer mucho, o de su cuerpo que le pide comida y comida y comida. La ansiedad lleva a comer mucho. Esto es el reflejo de la ansiedad, estos deseos. La ansiedad nos tiene así, ¿no?
comúnmente en nervios, en sensaciones físicas de preocupación que se manifiestan, en estar con las manos así, en estar nerviosos, en tener contracturas, en dolores de cabeza, etcétera, una manifestación física, y entonces el cuerpo reacciona y para nivelar las cosas dice, come, ¿no? El cuerpo te pide comer, o el cuerpo pide intimidad sexual, o el cuerpo pide, todas esas mujeres que están inconformes con su belleza, ¿en qué nos damos cuenta? Son lacias y quieren tener el pelo chino. Es una cuestión física, ¿no? La delgada quiere estar gordita y la gordita quiere estar delgada, ¿no? La morena quiere ser blanca y el blanco quiere ser moreno. Cosas por decirlo que son cuestiones físicas. Ajá. De eso se aprovecha la naturaleza pecaminosa para hacernos pecar. La carne, nuestra naturaleza pecaminosa, no debe dominar al cuerpo. Dice Romanos 8:3, hablando del cuerpo. Porque lo que era imposible para el rey, por cuanto era débil por la carne, o sea, del cuerpo, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, de ese cuerpo pecaminoso, y a causa del pecado, recordemos que Jesús se hizo pecado, tomó el pecado en sí mismo, y se hizo pecado, condenó al pecado en la carne, esto es en el cuerpo. Jesús fue sacrificado físicamente. La encarnación de Cristo condena el pecado en la carne. Recordemos que Él vivió como nosotros sin pecado. La crucifixión de Cristo nos liberta de la esclavitud de este cuerpo de pecado. Romanos 6 y 7 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo de pecado sea destruido. Esta es, este cuerpo que tiende a pecar, sea consumido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿El cuerpo a quién sirve? Al pecado, si lo dejamos dominar. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. La resurrección de Cristo nos da vida por medio del Espíritu para que hagamos morir las obras del cuerpo. Romanos 8, 11 y 13 dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales. Y vivificar es dar vida. ¿Se han dado cuenta que cuando hay personas que están en pecado, hasta en un estado de pecado, hasta el cuerpo se ve marchito? O cuando sus pecados son perdonados y tienen una conversión en Cristo Jesús, hasta parece que su cuerpo, su rostro cambia. Y hace un rato platicaba algo con mi hijo. Y yo le decía, mira, ahorita Diana, mi hija, mi nuera, le digo, mira, ella no necesita maquillaje ahorita porque su rostro resplandece de vida. ¿Y saben por qué es? Acaba de ser mamá. Acaba de tener vida dentro de ella y se manifiesta en su cuerpo físico. Y yo le decía a mi hijo, cuando tú naciste, tu madre se veía de la misma manera. Parecía que resplandecía. Su cuerpo estaba radiante. ¿Por qué? Por la vida que hay en ellos. Entonces, si un cuerpo físico vivificado por el Espíritu de Dios hace morir el pecado que mora en nosotros, entonces, ¿cuánto más su Espíritu en nosotros? Dice, el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Fíjense, una madre, ¿qué trae en su cuerpo? ¿Un ser vivo?
con pecado o sin pecado. El niño aún no peca. Ajá. Trae un bebé conforme al diseño original. Y entonces el espíritu que Dios puso en este niño es lo que hace esta imagen que les comento, una madre resplandeciente. Será cosa de esto, estudiar un poquito más, pero espero que me capten la idea. El Espíritu de Dios trae vida a este cuerpo mortal que tiende al pecado, ¿no? Y trae vida no para pecar, sino más bien para vivir sin pecado. El cuerpo útil para Cristo es útil para Cristo, perdón. Si entendemos que, fíjense, Jesús tomó un cuerpo físico, como nosotros, pero un cuerpo que no pecó. Y todo lo que vivió en la carne, esto es, en su cuerpo físico, la encarnación, se hizo hombre como nosotros, la crucifixión y la resurrección, le dio una autoridad al cuerpo físico que tiene Jesús. ¿Me explico? Miren, vamos a 1 Corintios 6:19. Y esto lo tenemos que vivir en nosotros. Dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu del Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Ese cuerpo que tenemos, al recibir el Espíritu de Dios, deja de ser nuestro, deja de ser de nuestra voluntad, de nuestra naturaleza pecaminosa, y se convierte en templo del Espíritu de Dios. ¿Quién moraba en Jesús? Su Espíritu. Por eso Jesús, toda la conversación que tiene a través de los evangelios es: el Padre que mora en mí, yo estoy en Él y Él está conmigo, la voluntad del Padre hago yo. O sea, toda esa parte, porque Jesús es Dios. ¿Ok? Entonces, si fuimos comprados por la sangre de Cristo a través de su sacrificio en la cruz, dice que este cuerpo físico que tiende a morir, ahora se convierte en un templo vivo donde habita el Espíritu de Dios. Y en este cuerpo físico que mora el Espíritu de Dios, entonces viene a ser útil para los propósitos divinos. Romanos 6:6 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Cuando entendemos la crucifixión de Cristo Jesús en la cruz, entendemos que nuestro cuerpo ha muerto a nuestra vieja naturaleza pecaminosa, la que dominaba, la que se movía en nuestro cuerpo, la que movía los deseos carnales, la que movía las pasiones desordenadas, la que le daba rienda suelta a una mente desordenada. Y una mente desordenada, ¿dónde se va a manifestar? En el cuerpo. En una reunión hace tiempo con unos amigos de la preparatoria, hicimos una amistad muy cercana, nos reunimos y estuvimos ahí platicando, y hubo una persona en ella que en algún momento entramos en cierta más bien esa persona que entra en confrontación conmigo, y yo agradecí cuando salí, dije: ojalá nunca vuelva a venir ese cuate a reunirse con nosotros, ¿no? Porque, y lo comentaba con alguien más, decía: es que tiene una mente tan perversa que esta perversidad se le manifestaba inclusive en su forma de mirar y en expresiones corporales, y yo decía: ¿cómo puede haber tanta maldad perversa en la mente de una persona? Bueno, ahí lo pude percibir, ¿no? Y se manifestaba en muchas cosas que esta persona ha vivido, ha hecho y comentaba, y no tenía temor. Obviamente nosotros entendíamos que era pecado, pero esta persona no lo expresaba, sino se jactaba de decir: es que yo hice y así es. Y entraba en detalles y decía: no. Y todo esto en una manifestación en su cuerpo físico. Nosotros hemos muerto al pecado para servir y ser útiles a
a Cristo, a Dios en nosotros. Colosenses 3:3-5 dice: porque habéis muerto si vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y dice que son cosas terrenales del cuerpo. Esas cosas terrenales, dice, hagan morir, que ya no se manifiesten en su cuerpo físico. Gálatas 5:24-25 dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y crucificar la carne es no dejar de manifestar estos deseos desordenados que el cuerpo nos pide. Una persona que duerme mucho, que tiende a la pereza, tiene un desorden físico en su cuerpo. Una persona que come mucho o que come poco, también es un desorden, está bajo una influencia pecaminosa en su cuerpo manifestado. Dice: nuestra participación en la resurrección de Cristo a través del nuevo nacimiento y su permanencia en nosotros afecta nuestro cuerpo. Les decía hace ratito, cuando cambiamos y aceptamos al Señor Jesús, nuestro cuerpo deja de tener una naturaleza pecaminosa y ahora nos volvemos templo del Espíritu de Dios para testimonio hacia los demás, para obrar hacia lo que Dios quiere. Dice Romanos 6:8: y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Verso 11: así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. No reine el pecado, ¿dónde? No dice en el espíritu ni en nuestro alma, dice en vuestro cuerpo mortal. Todo pecado se va a manifestar a través de nuestro cuerpo. Es como su forma de salir, ¿no? Es la manifestación, ¿no? De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, que la concupiscencia, el deseo que tenemos de pecar. Dice el verso 13: ni tampoco presentéis vuestros miembros, manos, pies, etcétera, al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la grey, sino bajo la gracia. Y recordad el pasaje que dice Jesús: si tu ojo o tu mano te son ocasión de caer, bueno te sería mejor cortarlos de ti y que entres tuerto o manco al reino de los cielos, y no que seas echado al fuego del lago de azufre a causa de tu ojo o tu mano que te hizo caer. ¿Está hablando de algo espiritual o está hablando de algo físico? Obviamente está hablando de algo físico. ¿Qué partes de tu cuerpo te hacen pecar? Un ladrón, ¿cuál sería su instrumento de pecado? ¿No? Por ejemplo, las manos, o los ladrones echan a correr los pies. Veamos estas partes. Nuestros miembros son dados al pecado. ¿Qué vemos? ¿Qué escuchamos? ¿Qué oímos? ¿Qué olemos? ¿Qué probamos? ¿Qué tomamos? ¿No? ¿Qué tocamos? Si son ocasión de caer, sometamos nuestros miembros a la voluntad de Dios, porque ya no estamos bajo la ley de nuestro cuerpo pecaminoso, sino estamos bajo la gracia de Dios en nosotros. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y está hablando de la crucifixión del cuerpo físico de Jesús. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, esto es en el cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El sacrificio de Jesús
no solamente fue para darnos vida espiritual y para que nuestra alma, donde están nuestros sentimientos, emociones, voluntad y mente, sean transformados y no vengan nosotros, sino para que nuestro cuerpo también deje de ser un cuerpo dado al pecado, al servicio del pecado, y se vuelva un cuerpo vivo al servicio de Cristo. Por eso dice, más vive, y lo que ahora vivo en la carne, esto es en este cuerpo, no lo vivo aquí en la mente, en mis pensamientos, en mi imaginación, no, lo vivimos en la parte real, en la parte donde tú y yo convivimos, en la parte donde tú y yo compartimos, en la parte que tú y yo tenemos interacción con la creación, en la parte que tú y yo somos partícipes de toda la creación, en la parte en la que leímos en Génesis, Dios nos dio la autoridad para juzgar y señorear sobre todo lo creado. El pecado no se va a enseñorear de nosotros. Lo que el mundo da no se va a enseñorear de nosotros cuando entendemos que Dios nos dio la autoridad en el diseño original para sojuzgar todo lo demás. Y cuando sojuzgamos todo lo demás, sometemos nuestro cuerpo a esta autoridad que fue delegada de Dios en nosotros. ¿Qué vino a hacer Cristo? Porque estas palabras de señorear y sojuzgar vinieron antes de la caída del hombre. ¿Qué vino a hacer Cristo? Llevarnos o regresarnos al diseño original que Dios planteó en la eternidad para nosotros. Y entonces cuando vivimos en la identidad del Hijo que ahora mora en nosotros, entendemos que entonces el pecado ya no se enseñorea de nosotros, sino nosotros señoreamos sobre nuestro cuerpo y manifestamos la gloria de Dios de nosotros. Jesús en el desierto, ¿qué hizo? En la primera tentación, dice que después de 40 días tuvo hambre, una necesidad física. Y dice que teniendo hambre vino Satanás y dijo, Jesús, tienes hambre, qué bueno que estoy aquí, te voy a dar una idea. Si eres hijo de Dios, manda que esas piedras se conviertan en pan, pues para que te alimentes, tienes hambre, dale gusto a tu carne, a tu cuerpo. Le estaba diciendo a Satanás, se dice esa, que le contesta a Jesús, no solo de pan vivirá el hombre, está hablando del cuerpo físico, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y si tú alimentas tu cuerpo espiritual y fortaleces el nuevo hombre que está en ti, el cuerpo físico se somete. Hay una película, y he visto varias escenas de diferente manera, pero hay una escena en Cyrano de Bergerac que ejemplifica esto. Sale el ejército francés a la guerra contra España y son sitiados, iban a sitiar y fueron sitiados, entonces pues no tenían hambre, ya llevaban días sitiados, no tenían acceso al alimento, ya estaban demacrados, estaban cansados, ojerosos, cansados, con sueño y sin ilusiones, ¿no? Dijera la canción. Y entonces Cyrano en una escena le dice al flautista, oye, tócanos algo de nuestra tierra, que nos recuerde de dónde venimos. ¿Saben qué estaba haciendo Cyrano? Algo que nos recuerde nuestra identidad, que nos recuerde quiénes somos. Y entonces el flautista que estaba ahí empieza a tocar una flauta y todos empiezan unos se arrinconan, otros se toman las manos, otros empiezan a llorar, y tienen un momento en el cual no estaban alimentando su cuerpo físico, pero sí estaban alimentando su espíritu. Y entonces, de repente se escuchan los redobles de guerra y se levantan en una actitud completamente diferente. El hambre y el cansancio se les olvidó. Y entonces se levantan y van a la guerra, y un general francés que no era tan bueno con ellos, pensó que al llegar los iba a encontrar decaídos, cansados, derrotados, y oh sorpresa, estaban levantados, fuertes y listos para la guerra. Cuando nuestra identidad en Dios entendemos esto, quiénes somos, nuestro diseño original que el Señor hizo en nosotros, entonces nos permite recordar que todas las cosas están sometidas y sojuzgadas por nosotros. Tenemos la autoridad de señorearlas, y entonces nuestro cuerpo se somete, o debería someterse, o es la lucha que debemos de tener de someterlo, decirle, oye, no, espérame,
tú, mi cuerpo, tú, mi naturaleza pecaminosa, no vas a dominar sobre de mí. Porque ahora yo sé quién está en mí y me dio la autoridad para ti sojuzgarte en su nombre, no en mis fuerzas, sino en su nombre. Recordemos que el hombre, cuando quiso hacer las cosas a su manera, fue cuando nos llevó entre las patas a toda la humanidad. Con la salvación en Cristo, nuestro cuerpo físico se convierte en algo útil para los propósitos divinos en el mundo. Porque entonces cuando dice Pablo, hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas del Señor. Y habla de los pies de ir y recorrer distancias, ¿no? Él adiestra mis manos para la batalla y mis manos para la guerra, dice el salmista. Está hablando de algo físico. En el nombre de él, Sansón, en una manifestación del poder de Dios en su cuerpo físico, dice que tomó una quijada y mató a, no recuerdo qué cantidad de hombres, pero una gran cantidad de filisteos. Un valiente de David, en una ocasión peleando en el nombre de Dios por David, dice que fue una espada, mató a tantos que se le cansó la mano y su mano quedó pegada a la espada. Sometió su cuerpo a un propósito divino. Entonces, el cuerpo será perfecto hasta que sea redimido cuando vuelva Cristo. Mientras esto sucede, la encarnación, crucifixión y resurrección de nuestro Señor nos da el potencial de una vida correcta en Él, aunque esté latente el potencial de una vida incorrecta. Cuando recibimos a Cristo, recibimos de gracia el potencial, la autoridad, la llenura del Espíritu para trabajar para Él, para que nuestro cuerpo lo glorifique a Él. Y es la parte que siempre vamos a estar luchando, de que nuestra naturaleza pecaminosa va a querer tomar parte. Dios quiere que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, no muerto. Eso incluye cada parte de nosotros: manos, ojos, pies, estómago, órganos sexuales, oídos, lengua, etc. Ese pequeño instrumento que se llama lengua, que dice que puede prender un fuego enorme, nada más por algo que diga malintencionado, chismosamente, inventando algo o llevando a la murmuración a otro nivel. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora, ayer que empezamos con la oración de madrugada, a las 5 de la mañana, no sé para los que estuvieron, pero yo reflexionaba en esto, y yo creo que a mi mamá, que la ve aquí, compartirá esto. Ayer fue un día diferente por levantarnos temprano. Sometimos una hora de sueño para estar en comunión con el Padre, y a expresiones de Gaby y Alma, que también estuvieron en oración, más o menos me manifestaban esto, ¿no? Fue diferente, ¿no? Sometimos nuestro cuerpo a un propósito divino, y esto nos alimenta el espíritu. Entonces, presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo es: ¿mis ojos se quieren cerrar para dormir? No, te los presento a ti, Señor, y que estén despiertos para estarte adorando, orando, etcétera. Mi cuerpo quiere pasarse al acostado, no, me levanto para estar listo para el día. Estamos en la tierra para cumplir el propósito que Dios tiene para nuestras vidas, en medio de ser identificados como una persona singular. Dios nos hizo a cada uno de una manera particular, especial, diseñado por Él, con una personalidad diferente, pero finalmente somos imagen de Él. Participamos del orden creado y
nos comunicamos con creación y otros seres. Nada más quiero decir esto de nos dio un medio para ser identificados como una persona singular. No somos una mente colectiva. Cada mente de nosotros es individual, personalizada. ¿Quién eres? ¿Quién eres en Dios? ¿Cómo te identificas? No hay, y yo diría, es muy sencillo, o eres hombre o eres mujer, no hay más identificaciones. Toda esa corrupción de la identidad, del diseño original que Dios creó, ya es lo que iba a comentar hace un momento, y que no esto con la distinciones de género, todas estas percepciones que ahora se tienen en los involucrados en el LGTB, etcétera, viene de una corrupción del diseño original, corrompiendo la identidad de las personas. ¿Se han dado cuenta? Y eso no nos ha llevado para bien, sino para mal. Y ahora quieren hacer una instrucción impositiva sobre nuestras generaciones, sobre nuestros hijos, sobre nuestros nietos, y así sucesivamente. Hoy, y platicaba con alguien, me decía, yo estoy pensando en educar a mi hijo en casa. Yo no voy a permitir que mi hijo vaya a las escuelas públicas a recibir instrucción y a ser manipulados para una identidad de género que está corrompida delante de Dios. Dije, haces lo correcto. Si hay la posibilidad, hazlo. Porque eso es regresar al diseño original que Dios nos dio en la identidad, en ese cuerpo humano que tenemos. Entonces, si tu cuerpo te hace ocasión de caer, es un cuerpo que ya está sometido a la voluntad de Dios porque ya recibimos a Cristo Jesús. Vivamos en este cuerpo como útiles para Cristo, no sometiendo nuestro cuerpo al pecado, sino a la obediencia del que murió en la cruz del Calvario por nosotros para darnos vida. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu sacrificio en la cruz, porque por ese sacrificio, lo que ahora vivimos en la carne, en nuestro cuerpo físico, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios. Señor, ya no nos pertenecemos, ya no es nuestro cuerpo, Señor, sino ahora es templo del Espíritu Santo. Padre, te rogamos que a través de tu Espíritu Santo seamos convencidos de toda la verdad, seamos llevados a toda la verdad y podamos someter nuestro cuerpo físico y a ti, y que toda naturaleza pecaminosa de la carne sea quitado de nosotros. Señor, Pablo ejemplifica esto. No queremos hacer cosas malas, queremos hacer cosas buenas, pero el pecado que mora en nosotros, en nuestros miembros, nos lleva a hacer cosas que no queremos. Guárdanos de ello. Espíritu Santo, ayúdanos a crecer y alcanzar la estatura del varón perfecto. Y gracias porque este cuerpo físico va a ser glorificado para gloria del Padre, para una eternidad en la cual viviremos de acuerdo al diseño original por el cual fuimos creados. Guarda nuestras vidas y, Señor, que día tras día nuestros cuerpos los presentemos ante ti como sacrificio vivo, de olor grato delante de ti, y que sea nuestra adoración permanente y continua delante de tu presencia. A ti sea la honra y la gloria, Señor Jesús. Amén y amén.